Voy a saludar a Aníbal Fernández. ¿Cómo va? Vamos con un codito. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, te estaba mostrando recién el espionaje a Carlos Rosenkrantz y yo decía recién no entiendo por qué el presidente de la Corte Suprema no se presenta como querellante y me da la sensación que si hubiera sido un gobierno peronista estaríamos en otra situación, en otro contexto y con otro tenor de cobertura. Sí, lo incomprensible es que pareciera ser que lo está mostrando en una situación en offside, digamos, ¿no? Que es lo que no se quiere ver o lo que no se quiere exhibir esa situación. No tengo particularidades para revisar en el término de las acciones del doctor Rosenkrantz, más sí las conductas, que son las cosas que él ha llevado a la Corte. Cuando trataron el 2x1, mientras que la Corte decía, o el resto de la Corte decía que dejaba las emociones éticas, las emociones morales más básicas de lado para poder aferrarse de lo que tenían que discutir, él lo rechazó. Cuando se presentó un recurso de una serialera sin mayor discusión para analizar los honorarios, le dieron formó parte del rechazo de la parte de lo que significaba el ingreso o no del recurso. Cuando hay personas detenidas o cosas por el estilo, siempre son rechazados de una manera in limine, no se los comprende de la misma manera. Entonces uno siempre esas cosas las mira. Tiene trabajando con él a una señora, Felicita Benítez, que fue la promotora del escrache a Cristina en los Estados Unidos. Es decir, todo tiene que ver con la oposición a una gestión de gobierno. Y bueno, esa visión sí es la que uno mira más importante que estas cosas que seguramente ha hecho, y que la gorra lo pone en una situación parecida de fragancia, pero es su historia, a mí me importa un comino. Aníbal, ¿cómo estás viendo el contexto, la situación política de por sí? La semana pasada mostrábamos uno por uno como en las últimas semanas, prácticamente una vez por semana se da una situación completamente fuera de lugar, desmedida. Digo, ir a la puerta de lo de Lorenzetti a hacer un bocinazo, mandarle amenazas personales a Massa por habilitar las sesiones. Es como que toda discusión se va al extremo automáticamente. No va a un extremo, va a una parte, a uno de los extremos, porque bueno, sí, uno podría actuar de la misma manera en forma inversa, digamos. Sería torpe eso, una estupidez trabajar de esa manera o generar presión sobre los otros. Lo que uno aspira es que el comportamiento del resto de la sociedad también sea mirado de una forma positiva, porque si los que aprietan o hacen estos gestos descomedidos ante la casa del doctor Lorenzetti, o en la casa de Sergio, o en la casa de cualquiera que lo presenten, lo que uno tiene que garantizarse y saber con tranquilidad que los gestos que hace el resto de la sociedad también son comprendidos de la misma manera. Si no, entonces vale apretar a cualquiera, o vale ir a hacer una porquería de esta característica en la casa de cualquiera, no tiene ningún sentido eso. Claro. ¿Crees que le va a llegar a Juntos por el Cambio? Te escuchaba el fin de semana referirte a las causas contra Macri. ¿Que les va a llegar, digamos? Yo no soy un promotor de venganza ni cosa que se parezca, pero es tanto el enchastre que este hombre ha generado, tanto el enchastre, con el Correo, con la Autopista del Sol, con los parques eólicos, con las tierras. Ustedes lo han pasado acá, sí. La venta de tierras a los familiares, en donde varias de las tierras son compradas por los Blanco Villegas, que es la familia de su mamá. Nada se han perdido, todo lo que han podido rapiñar con sus amigotes en las tierras que tenían que ver con el puerto, estuvieron a milímetros de conquistar la compra de tierras de un inmenso valor inmobiliario, estos tipos entre sus negocios. Claro, en el momento en que la Cancillería Argentina, en manos de Felipe Solá, pone los puntos sobre las IES y dice con claridad que no acepta que represente a Singapur. Este señor se tomó un avión en 24 horas y se fue a Miami. Y todo tiene que ver con todo, porque Caputo no es Caputo. Caputo es el presidente y todos sus amigotes, ¿no? Sí, pero da la impresión que el Poder Judicial no está muy decidido a avanzar. Con esto no digo, no está decidido a la venganza o el Ministerio de la Venganza. Pero digamos, las causas más importantes van a tener que mirarla, que van a mirar para un costado sobre ese tema. No sé si está pasando. Y bueno, qué sé yo tengo que creer que en la Argentina alguna vez tiene que suceder eso, alguna vez tiene que suceder. Esto que está pasando con
con el Persaltum, yo estoy convencido que por lo menos los que conozco yo, los 4 ministros que conozco yo, que los he tratado y que los conozco, todos menos Rosenkrantz. Menos Rosenkrantz, yo no tengo duda que tiene una visión muy clara del lugar que le corresponde al Poder Judicial y que tienen responsabilidades que no van a tirar al tacho de la basura a la hora de analizarlo. Yo no tengo duda de eso. No tengo duda, entonces tengo que creer que van a encontrar una forma como para resolver este tema, que es la mejor manera de salir de semejante embrollo. No es el caso del doctor Rosenkrantz, que tiene su visión absolutamente negada con la visión del gobierno. Sí, la propia acordada 7 del 2018 la firmó él. Es uno de los firmantes. Esa acordada 7, 2 cosas particulares de la acordada 7. Durante el gobierno nuestro hubo 23 traslados de jueces. Esos 23 traslados, de los 23 solamente 2 no cumplen con los requisitos de la acordada 7, que son el del traslado de una jueza de Presidencia Roque Sáenz Peña a Resistencia en Chaco y el traslado del doctor Bertuzzi de La Plata a Buenos Aires. Solamente 2, pero quiero hacerles una aclaración. La acordada 7 es posterior a los traslados, es decir, se hizo con el sentido común, nada más, funcionando el sentido común a fondo. Con la posterioridad llega la discusión que la propia acordada pone y define claramente cuáles son las mínimas condiciones que tiene que cumplir. Habla de función y jerarquía, habla de jurisdicción y habla de la competencia material. Las 3 que se tienen que cumplir. En ninguno de los 3 casos, en el caso del doctor Castelli no se cumple la jurisdicción, él estaba en San Martín, viene a Capital Federal. En el caso del doctor Bruglia no se cumple la función y jerarquía, él era de un superior de un tribunal oral que se asimila a una función ordinaria de primera instancia, a una Cámara, y en el caso del doctor Bertuzzi se da doble la situación de jurisdicción porque estaba en La Plata y viene a Buenos Aires, y de función y jerarquía porque también era de un tribunal oral y viene a la Cámara. No hay mucho por discutir. ¿Qué se quiere inventar de esto? La cuadratura del círculo no sale. ¿Y al gobierno en todo esto cómo lo ves? No, el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. El presidente ha planteado con una gráfica contundente lo que esperaba de esta situación. Un hombre que trabaja 15 horas por día. Sacando la justicia, digo. ¿Cómo? ¿Cómo lo ves en términos generales al gobierno? A ver, no es muy fácil analizar todas las decisiones que toma un gobierno en una pandemia. Es muy difícil. Gobernó 2 meses después de semejante catástrofe que dejó el mamerto que tuvimos de presidente. Después de semejante catástrofe, no es mucho el tiempo que tuvo, son tan solo 2 meses. En esos 2 meses administró una pandemia de la mejor manera posible, que generara la menor cantidad de muertos posible y que tuviera la mejor atención posible en cuanto a camas y en cuanto a respiradores y en cuanto a todos los elementos necesarios para hacer eso, pero paralelo a eso consiguió renegociar la deuda, de los cuales es un tema muy poquito hablado, porque se agotó rápidamente el tema de la deuda, pero sí. La definición, los goles duran poco, dicen dentro del gobierno. Es que las definiciones son muy fuertes lo que sucedió en este caso. Decían todos que no había tan problema de la deuda. Vencía una cantidad de deuda fenomenal en 20, 21, 22 y 23. Toda solapada, una atrás de la otra. No solamente se resolvió ese tema, se consiguió el plazo de gracia, se redujo en 37.700 millones de dólares. La tasa que Prat Gay se pasea por los canales diciendo que ellos tomaban de la mejor manera el dinero, pero tomaron a 7% cuando el mundo te tiraba la plata por la cabeza. El ministro Guzmán lo consiguió llevar a 3,07%. Todo ese argumento se hizo paralelo a la pandemia, y paralelo a la pandemia se siguió trabajando con el tema de salud para conquistar la posibilidad de elaborar la vacuna en la Argentina junto con México. Es decir, hay muchos elementos que van a la par, y claro que hay muchos que se están preparando para la pospandemia. El trabajo de Cato Podis, el trabajo de Gustavo Arrieta en la Dirección Nacional de Vialidad es muy fuerte, de todo lo elemento que se está trabajando, solamente esperando que baje un poquitito la presencia de este bicho. ¿Estás hablando con el presidente? Sí, claro, sí. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste? Si hoy. se puede saber. Hoy almorcé con el presidente. ¿Sí? Estuviste almorzando con el presidente. ¿Y? ¿Cómo lo ves? Bueno, algo, mero, Fernández. Almorcé mero. Bien, charlamos de cosas. Mi amigo, cuando uno tiene oportunidades, deja ver lo que tiene, acompaña en las posiciones que tiene y hablamos de política, no otra cosa, nada importante.
y el contexto que rodea al presidente, en el sentido de, bueno, durante mucho tiempo se dijo, incluso vos lo dijiste acá, hay que pedir más la pelota, de alguna manera. Es mi visión. Sí. Yo insisto, no tienen por qué darme explicaciones a mí. Yo lo que insisto es que no lo dejen solo. El esfuerzo que están haciendo es muy grande. Yo lo conozco, es un trabajador incansable de 24 horas, 365 días. No se lo puede dejar con toda la carga de la comunicación. Bueno, después tan loco no estuvo lo que yo planteé, porque hace muy poquito el propio jefe de gabinete salió a plantear exactamente lo mismo. Cada uno hágase por lo menos cargo de su responsabilidad y vayan haciendo llegar de la mejor manera a una relación popular con el pueblo muy cerquita, muy empática, para poder hacer conocer todo lo que se está haciendo. Es mucho lo que se está haciendo. ¿Moverías algunas fichas? Pero no es mi gobierno eso. No, bueno, por eso digo movería, si no... Pero no es mi gobierno. Si fuera mi gobierno, yo armaría mi gabinete y seguramente sobre mi gabinete opinaría, porque me opina del gabinete del presidente. Bien. Chicos... Usted decía recién que el gobierno tuvo 2 meses para gobernar y luego vino la pandemia, ¿no? Sí, claro. Hay que administrar la pandemia y eso es una cuestión muy complicada que lo entiende mucha gente con mucha buena fe. Ahora, la oposición a veces no lo entiende y reclama y pide lugar e incluso de alguna manera también ataca en términos políticos. ¿No faltó alguna forma de contener a la oposición, de buscar canales de diálogo para que la cuestión política no fuera tan tensa, sobre todo para el ciudadano común que vive a veces un poco electrizado por la cuestión política? La oposición tendría que haber sido siempre la misma, porque el presidente nunca evitó la posibilidad de sentar a la mesa a todos los que tenían la posibilidad de discutir. Hay 2 comportamientos muy claros: el comportamiento de los que se sientan a la mesa porque tienen responsabilidades con parte de su pueblo atrás, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri, Gustavo Pose, Valenzuela, Grindetti, Guillermo Montenegro. Han puesto esta impronta por delante. Después hay otros que eligieron la situación de tirar piedras y solo tiran piedras. Y entonces todo esto resulta ser una acción meramente criticona, y para ver si le sacamos una ventaja politiquera, chiquitita, berreta, chata, a las discusiones con el presidente. Pero en eso también algunas veces terminan apareciendo quienes salen win-win, porque el caso de Horacio termina siendo ese. Si él abre todo lo que se puede en situaciones como las que estamos, que está generando muchísimos más contagios en toda la región, hay que mirarlos, hay que medirlos, hay que mirarlo con mucho detenimiento y con mucho cuidado. Si mañana, por una necesidad imperiosa, el presidente tuviera que apretar el botón rojo, otra vez es win. Win, siempre estamos ganando. Entonces, una discusión que el presidente no puede quedarse quieto. ¿Paga costos? Los paga, seguramente que los paga, pero bueno, una vez hay que ejercer el poder y plantarse definitivamente a tomar decisiones. Quiero preguntarte del dólar, quiero preguntarte por la inseguridad y por el futuro del Frente de Todos, la presidencia que asumiría Alberto Fernández del PJ. ¿Me esperás? Sí. Que Ariel Sack tiene novedades, mirá.